Queremos determinar los siguientes límites laterales, pero antes de hacer esto quiero revisar la conexión entre los límites laterales y los asíntotas verticales. La línea vertical x igual a es un asíntoto vertical de la gráfica de f de x si el límite como x se aproxima desde la izquierda o desde el lado negativo, o como x se aproxima desde el derecho o el lado positivo de f de x es igual a más barra infinito. Así si estos límites laterales son iguales a más barra infinito, entonces podemos decir x igual a es un asíntoto vertical. Volviendo a nuestros dos ejemplos, primero tenemos el límite como x se aproxima desde la derecha o desde el lado positivo de un dividido por, mirando el gráfico a la derecha, si aproximamos más 2 desde la derecha o desde el lado positivo, aquí nos acercaríamos desde esta dirección. Aviso: a medida que nos acercamos a más 2 desde esta dirección, los valores de la función aumentan sin límites y, por lo tanto, acercan el infinito positivo, que sería lo que nuestro límite se acerca. Lo que significa, este límite no existe. Pero porque se acerca al infinito positivo, esto nos dice que x igual 2 es un asíntoto vertical. Mirar el gráfico sería esta línea vertical aquí, donde un asíntoto tal vertical es un enfoque de gráfico lineal pero nunca cruce. Tan realmente lo que está pasando aquí, aviso como x aproxima más 2 de los valores que son más grandes que 2. El denominador se acerca a 0, pero siempre será positivo. Así tenemos un dividido por un valor positivo aproximando a 0 y, por tanto, los valores se aproximan al infinito positivo. También podemos crear una tabla de valores para mostrar esto, donde para esta primera tabla, aviso, estamos acercando más 2 desde el lado positivo o desde valores más grandes que 2. A medida que hacemos este aviso, la forma en que los valores de las funciones se vuelven cada vez más grandes y se acercan al infinito positivo. Mirando nuestro segundo límite, tenemos un límite como x enfoques 2 desde la izquierda o desde el lado negativo de un dividido por la cantidad x, 2. Así que ahora volviendo al gráfico, nos acercamos por la izquierda o por esta dirección aquí. A medida que nos acercamos más y más a más 2 desde esta dirección, observe cómo los valores de la función ahora están disminuyendo sin límite y, por lo tanto, los valores de la función se acercan al infinito negativo. ¿Cuál es también que nuestro límite se acerca? Que, una vez más, nos dice que este límite no existe, pero porque se acerca al infinito negativo, una vez más, nos dice que tenemos un asíntoto vertical en x igual 2. En este caso, aviso: si x aproxima a 2 de valores menores de 2, nuestro denominador todavía se aproxima a 0, pero también va a ser negativo. Un dividido por un número muy pequeño se acercará al infinito negativo. Si demostramos esto utilizando una tabla de valores, aviso, otra vez, nos estamos acercando a más 2, pero ahora a partir de valores inferiores a 2. A medida que nos acercamos cada vez más a 2 desde la izquierda, observe cómo los valores de la función ahora se acercan al infinito negativo. Y eso es porque ahora estamos dividiendo por un número negativo más pequeño. Espero que encontraron esta explicación útil.